Porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Buenos días, familia. Hoy nos reunimos para recordar el nacimiento de nuestro Salvador Jesús. Como dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre. Al mundo paz nació Jesús. Nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y canta la creación, y canta la creación. El Salvador entera rey.
perdón me da. Rompió mis cadenas, Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. gobierna con gracia y verdad. Gobierna con gracia y verdad. Verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor, y de su eterno amor. Rompió mis cadenas, Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El día en que el mundo cambió, Cristo el Salvador nació. Escucha las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. La luz del mundo descendió, La luz del mundo descendió, la tierra entera se alegró. Escucha las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí te Cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. La luz del mundo descendió, la tierra entera se alegró. Escucha las voces de ángeles cantar, anuncian a Cristo la primera Navidad. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí te cantamos a ti. ha nacido nuestro Rey. Gloria en lo alto, gloria en lo alto. Las rodillas se doblarán ante ti. Te adoramos,
coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey, ha nacido nuestro Rey, ha nacido nuestro Rey. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo. Es un día muy especial porque estamos celebrando un gran nacimiento, ¿verdad? Así que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que compartí en este tiempo. Que sea tu palabra abriendo nuestro entendimiento, que sea tu palabra alumbrando nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, por tu maravillosa palabra que es oída, que es anunciada en este día. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Es una celebración a nivel mundial, ¿verdad? Lo que en estos días viene, que es la Navidad. Y es un tiempo de compartir, es un tiempo de sorprender capaz a algunos familiares con la visita. Es un tiempo de arreglar capaz malos entendidos con la familia, con algunas relaciones. Son tiempos en los cuales cada familia se está juntando, claro, con debida prudencia. Momentos para acompañar a aquel que está lejano, que está muy lejano de casa, o capaz para integrarlo, ¿verdad?, a estas reuniones. Y podemos seguir mencionando las oportunidades que estos días nos brinda para poder tener un tiempo de unidad, un tiempo de gozo, un tiempo de familia, ¿verdad? Pero lo cierto es que esta palabra Navidad significa nacimiento y estamos celebrando un gran nacimiento. Y es importante que te hagas algunas preguntas, o capaz ¿alguna vez te has hecho esas preguntas que te voy a mencionar? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hubo este nacimiento? ¿Alguna vez te preguntaste qué significa este nacimiento? ¿O qué representa este nacimiento que se festeja en este mes de diciembre? ¿Cuál fue el propósito de este nacimiento? ¿Por qué tiene una influencia a nivel mundial este nacimiento? Podemos, ¿verdad?, seguir haciendo muchas preguntas acerca de esta celebración por Navidad. Y lo cierto es que la palabra de Dios nos brinda muchas respuestas a estas preguntas. Respuestas verdaderas, respuestas claras. Y para eso es importante leer la Biblia. Ahora, en la palabra del Señor vemos el origen, vemos el cumplimiento de esta promesa que es este nacimiento, vemos el propósito por el cual también nace, ¿verdad?, el Señor Jesús, entre otras cosas más. Ahora vamos a ir de una forma rápida y sencilla para poder un poco entender y comprender lo que celebramos en estos días. Y lo que entendemos por la palabra, ¿verdad?, lo que tenemos por la palabra del Señor, que en un principio, y cuando hablamos de principio tenemos que ir a Génesis, en un origen, en un principio, lo cierto es que Dios crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Vemos por la palabra del Señor que el hombre peca, ¿verdad? El hombre cae en desobediencia y peca, y a partir de ese momento el hombre quedó totalmente separado de Dios. Su corazón se encuentra separado de Dios. Entendemos por la palabra del Señor que las futuras generaciones que vienen después de Adán nacen con esa condición espiritual. Ahora la palabra del Señor nos empieza a decir en Génesis 5, verso 3, que
el hijo que tiene Adán, ¿verdad? Menciona la palabra que es conforme a la imagen y semejanza, ya no de Dios, sino del hombre. El hombre está en esta condición espiritual. Vemos por la palabra del Señor que después que el hombre peca, en Génesis 3:15, Dios da una profecía mesiánica, una promesa. Y vamos a leer esta promesa. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién está hablando Dios? Al diablo. ¿No? Está diciendo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de una simiente. Esta simiente que ha de venir en un cierto tiempo, dice la palabra que va a herir la cabeza, ¿verdad? Del diablo, va a quitar autoridad, va a quitar el dominio, ¿verdad? Del poder que le ha sido dado por el pecado del hombre. El pecado otorgó ese poder al diablo. Vemos por la palabra del Señor que esta promesa es dada. Lo impresionante que en el Nuevo Testamento también lo habla, en Hebreos 11:4, habla de esta promesa, que alguien entendió esta promesa, que es un hijo de Adán, que es Abel. Y en Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Hebreos 11:4 menciona ello, ¿no? Como la fe de Abel, y la fe viene por la palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Porque Abel está entendiendo aquella promesa dada en Génesis 3:15, que Abel empieza a cumplir aquello que Dios estableció en un principio, cómo el hombre puede acercarse a él mediante sacrificio de sangre, y Abel está levantando una ofrenda, ¿verdad? Vemos cómo la palabra nos muestra que de un inicio ya está Cristo tomando presencia. Claro que Cristo está desde un principio, pero vemos que mediante la palabra del Señor empezamos a leer los versículos que registran acerca de aquella promesa que había de venir en un cierto tiempo. Vemos después, ¿verdad?, que pasan muchas cosas. En ese tiempo la maldad de los hombres se manifiesta de una forma extrema. Vemos por la palabra que hay un diluvio, vemos por la palabra que también ahora un hombre es llamado, un hombre pagano, un hombre que tiene como oficio hacer imágenes de acera, y estamos hablando de Abraham. Abraham es llamado por Dios. Y lo interesante de Abraham es que cuando podemos hablar en la palabra, es que en ese proceso, cuando Dios lo llama, y realmente cuando Dios llama a alguien es para que también sea procesado, y es importante mencionarlo, ¿verdad? Estamos en un proceso continuo y constante. Y como la palabra del Señor nos menciona que en Abraham Dios da una promesa, empieza a ratificar esta promesa en Génesis 22, verso 18. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. No dice, ¿verdad?, en tus simientes pluralmente, sino dice en tu simiente. Y lo interesante que en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:16, también lo menciona y dice, vamos a leerlo, dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y qué impresionante, ¿verdad? Cómo la palabra del Señor nos empieza a dibujar este escenario tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tanto del principio como al fin de las Escrituras. Empieza a dar a conocer que el centro es Cristo. Ahora, entendemos por la palabra del Señor que Abraham, ¿verdad?, tiene dos hijos, Ismael y Isaac. Ismael, hijo de Agar, de la esclava, y Isaac, hijo de Sara, ¿verdad?, que es de la promesa. Ahora vemos que Isaac tiene dos hijos, que es Jacob y Esaú, ¿verdad? Jacob es padre de los dos hermanos varones, que uno de ellos es José. José, vemos por la palabra del Señor más adelante que José empieza a tener una posición, ¿verdad?, como padre de Faraón, y empieza a traer a su padre y a toda la familia, ¿verdad? Y empieza a posicionar José en Egipto. Una vez que José muere, ¿verdad?, contando también con el faraón que tenía ese acuerdo,
entre hebreos y egipcios, ¿verdad? De respeto y un buen trato. Vemos por la palabra que otro faraón se levanta sin tener ningún conocimiento acerca de quién es José. Y vemos que el faraón empieza a ver que los hebreos son una gran multitud y empieza a esclavizarlos, empieza a llevar opresión sobre ellos, ¿verdad? Sobre trabajos forzosos. Vemos en ese proceso, por la palabra del Señor, que Moisés es levantado para que liberte a este pueblo hebreo. Y vemos por la palabra que Dios empieza a manifestarse con milagros, con maravillas, con prodigios. Y el pueblo de Israel es partícipe de ello, a tal punto que el pueblo de Israel es liberado de Egipcio, ¿verdad? Por la mano de Dios. Y vemos que Dios lo lleva al desierto. ¿Y para qué lo lleva al desierto? Para que lo pueda mirar, para que el pueblo pueda mirar a Dios, para que aprenda a mirar a Dios, para que aprenda a oír su voz, para que lo conozca. Pero vemos que este pueblo de Israel empieza a manifestar cómo está el hombre, ¿no? Un corazón engañoso, un corazón perverso, una naturaleza contraria a la voluntad de Dios, pensamientos totalmente lejanos a la voluntad de Dios, una naturaleza corrupta. Y la palabra empieza a decirnos que este pueblo empieza a manifestarse de una forma infiel, rebelde, ¿verdad? Y obstinada. Un versículo que dice en Salmo 78, versos del 17 al 18, dice así: pero aún volvieron a pecar contra él. Pero aún este pueblo, ¿verdad? Israel, volvieron a pecar contra él, contra Dios, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y vemos que este pueblo en muchas ocasiones está moviéndose según sus pensamientos, está simplemente caminando según sus deseos engañosos. Vemos que este pueblo está quejándose y murmurando ante Dios. Por la palabra del Señor vemos que Moisés, ¿verdad?, muere. Esta generación no entra a la tierra prometida, entra otra generación con Josué. Y vemos por la palabra del Señor que después que Josué muere, vemos que Dios levanta jueces, la temporada de jueces, y los jueces eran para que el pueblo pueda conocer a Dios nuevamente, Israel, y para que aprenda a caminar en su ley. El último juez vemos que es Samuel, ¿verdad? Y Samuel es el levantado como juez ahí, y es un profeta. Y vemos cómo Samuel es ese sacerdote que está dando a conocer la voluntad de Dios sobre el pueblo de Israel. Y es Dios quien está gobernando ese pueblo. Pero vemos que el pueblo de Israel empieza a ser influenciado por las naciones en esa tierra, ¿verdad?, de Canaán. Y vemos por la palabra del Señor que el pueblo de Israel simplemente empieza a tomar una posición de ser igual a las otras naciones, la cual Dios les había dicho al pueblo de Israel que no se debe de juntar, no se debe de aparentar con estas naciones. Ellos son el pueblo escogido por Dios. Pero vemos que ese pueblo es rebelde, ese pueblo simplemente es obstinado. Y vemos en la palabra que así se encuentra el corazón del hombre, así se encuentra su naturaleza nuevamente. Y vemos por la palabra del Señor que, bueno, el pueblo pide rey para ser igual a las otras naciones, y Dios empieza simplemente a hacer eso. Dios levanta a Saúl, ¿verdad?, como rey de Israel. Y este rey Saúl, vemos que más adelante se manifiesta lo que hay en su corazón. Empieza a manifestarse que este Saúl empieza a mezclar sus pensamientos con la voluntad de Dios. Empieza a obedecer a Dios conforme su criterio, suponiendo que así se debe de cumplir la voluntad de Dios, lo cual Samuel lo confronta por muchas oportunidades. Pero vemos que Saúl simplemente está abrazando más el reconocimiento del hombre, o está abrazando más la alabanza que proviene del hombre que la alabanza que proviene de Dios. Y vemos que Saúl es despojado del reinado y es levantado David, ¿verdad? David como rey de Israel. Más adelante vemos que David es levantado como rey de Israel, ¿verdad? Ya expuesto. Vemos que Dios le da una promesa nuevamente. Y dice en el 2 Samuel capítulo 7, verso del 12 al 13, dice: y cuando tus días sean cumplidos, dice Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y estamos leyendo un versículo cristocéntrico que está apuntando a Cristo, ¿verdad?
Vemos esta promesa que es registrada en las Escrituras y todo el pueblo de Israel está creyendo o está teniendo en las Escrituras esta promesa, ¿verdad?, de parte de Dios hacia su pueblo. Vemos más adelante, después de Samuel, vemos más adelante por la palabra del Señor cómo se manifiesta la naturaleza del hombre, ¿verdad?, cayendo en muchos errores. Vemos por la palabra también cómo los profetas mayores y menores empiezan a hablar acerca de la promesa, acerca del Salvador, acerca del Rey que ha de venir, acerca del libertador de su pueblo, ¿verdad? Como este versículo, Isaías 9, verso 6, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué impresionante versículo que está hablando de Cristo nuevamente. Vemos por la palabra del Señor que el último profeta, ¿verdad?, es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice en Mateo 3:11, empieza a hablar diciendo estas palabras: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Qué impresionante palabra de Juan, dando a conocer, ¿verdad?, al que había de venir y que es mayor de él, y está hablando de Cristo. Y vemos por la palabra del Señor cómo Juan es la voz, ¿verdad?, que clama en el desierto, es aquel que prepara el camino para el Mesías. Y cuando Juan ve al Señor Jesús, dice en Juan 1, verso 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué impresionante versículo, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la obra, está anunciando la obra que Cristo vino a hacer a este mundo. Está dando a conocer la obra redentora que Cristo viene a hacer al corazón del hombre. Y como dice también en Juan 3, verso 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La palabra nos da a entender que Jesús no ha venido a condenar, que la palabra de Dios no está para condenar a aquel que está actuando inmoralmente, que la palabra de Dios no está para juzgar o para acusar a aquella persona que tiene una vida simplemente desordenada o tiene hábitos inmorales o ha caído simplemente en un vicio que no puede salir por sus propias fuerzas. No estamos hablando de condenación. Jesús no ha venido a condenar, sino ha venido a salvar. Y lo que siempre damos a entender, que es muy importante, que es relevante comprender, que el creyente pueda comprender mediante la palabra de Dios y que pueda comprender y entender su condición espiritual. Realmente cómo se encuentra su corazón. No con la intención de que él sea condenado, juzgado, acusado, sino con la intención simplemente de que él pueda comprender la necesidad de Dios en su vida, la necesidad de que él sea rescatado, la necesidad de la palabra vital en su vida. Vemos por la palabra del Señor que ciertamente nuestro Señor vino no a condenar, sino a salvar al mundo, a salvar al hombre, ¿verdad? Por la palabra después vemos que cómo el peregrinaje del Señor Jesús empieza a darse, ¿verdad? El ministerio del Señor haciendo muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios, ¿verdad? Una de las cosas que Jesús menciona está en Juan 12, verso 46, y dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Qué impresionante, ¿no? Cómo el Señor Jesús empieza a decir: cree en mí para que realmente puedas andar en la luz, para que puedas contemplar aquella luz. ¿Qué luz? La luz que es Él. Y lo otro que está dando a entender también es que el hombre está caminando en la oscuridad, que el hombre se encuentra en un reino de tinieblas, el hombre
en esa oscuridad que se encuentra, no puede ver a Dios. En esa oscuridad no puede conocer a Dios. Y ciertamente el hombre de hoy en día está caminando según sus pensamientos y está tomando posiciones y abrazando muchos conceptos acerca de quién es Dios. Y está simplemente conceptualizando en su mente a un Dios que ha venido solamente para que se adapte a la vida de él o de ella. A un Dios para que simplemente pueda encajar a sus deseos, a sus planes, a sus proyectos. Y ese no es el Dios. Y ese no es el Dios de la palabra. Ese no es el Dios verdadero, ¿verdad? Como la palabra nos menciona. Y vemos que el hombre está simplemente en ese escenario, en ese sendero, en esa vía, en ese reinado de tinieblas y de oscuridad. Y Jesús lo dijo con la finalidad de que el hombre pueda realmente entender que Él es la luz de este mundo. Él ha venido a ser la luz de los hombres para que puedan ser guiados. Pero también vemos por la palabra del Señor, ¿verdad? Que dice, aquel que cree en mí no permanecerá en tinieblas. Y la única forma de creer en Dios, vemos que Juan 20:31 lo dice, la única forma de creer en Dios, la palabra nos enseña. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Esta escritura, estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo el hombre puede tener vida, ¿verdad? En el nombre del Señor. Qué impresionantes palabras. La única forma de creer en el Señor Jesús es por su palabra. La única forma de confiar en Él, de conocerlo a Él, es por la palabra. No hay otra forma, no hay otro medio en el cual el hombre pueda creer correctamente o pueda creer verdaderamente en Cristo, es por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Es importante mencionar esto. Como la palabra nos menciona acerca cómo el Señor Jesús empieza a cumplir aquel propósito por el cual Él nació. Y lo que festejamos en esta fecha es su nacimiento. Una celebración, ¿verdad? Y lo que Él cumplió más adelante es esa misión, ¿verdad? De muerte y muerte de cruz. De poder hacer esa obra majestuosa. Y empezamos a ver que Él cumple esa misión de redención, esa misión de que Él sea el mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino, ¿verdad? Esa misión para que el hombre sea liberado. Vemos por la palabra del Señor que el pueblo de Israel tenía un concepto acerca de quién es Él, un concepto equivocado y lejano, que Él no vino a quitar al gobierno romano y que Él sea rey. No es el rey, sino un rey que ha venido a reinar en el corazón del hombre. Que el hombre deje de reinarse a sí mismo y que Cristo pueda tomar ese trono en su corazón y que el hombre pueda ser guiado y pueda ser alineado conforme a la voluntad de su Rey, que es Cristo, conforme a la voluntad de su Señor. La palabra del Señor nos menciona, por eso en Hechos 13, versos del 38 al 39, dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. ¿De quién? De Cristo. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo la palabra del Señor nos dice que la ley de Moisés, la ley, ¿verdad? La palabra, que la ley ciertamente para el hombre era imposible cumplirla. En Romanos, creo 3, verso 20, menciona que la ley es quien da el conocimiento del pecado en el corazón del hombre. Por medio de la ley nadie puede ser justificado. Al contrario, por medio de la ley el hombre puede realmente conocer su condición, acerca de cómo se encuentra su corazón. Y la palabra nos dice, ¿verdad? En cambio, todo aquel que cree en el Señor Jesús es justificado.
es justificado delante de Dios, no porque Él se merece, no porque ha hecho algo, ¿verdad? No por sus obras, no por su comportamiento, no, es por la obra que Cristo ha hecho. Es esa obra redentora que Cristo ha hecho, ¿verdad? La única forma de creer en Él, como dice, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento, o antes que venga el Señor Jesús, antes que cumpliera esta obra redentora, cómo el hombre estaba esclavo de su propia naturaleza, cómo el hombre no podía ir más allá de sus propios deseos porque sus deseos lo arrastraban a simplemente hacer aquellas cosas que son incorrectas, ponerle en una vía totalmente lejana, obstinada, totalmente ignorante de la voluntad de Dios. Pero por la palabra del Señor vemos cómo el Señor Jesús empieza a hacer una obra para que el hombre pueda entrar en esa gracia, en esa gracia delante del trono de Dios, para que el hombre pueda entrar por esa vía que es Cristo, ¿verdad? Para que pueda realmente ser librado de su propia naturaleza, ser librado de su propio pecado, de su propia condición y empezar a caminar conforme la voluntad de Dios. El hombre no puede hacerlo por sus propios medios. El hombre va a fracasar si lo intentara hacer por sus propias fuerzas. Esta obra es de Dios. Y lo impresionante que dice, no todo aquel que cree en Él, la única forma de creer en Él nuevamente es por la palabra del Señor. Por eso dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Por la palabra. No por tus emociones, no por tus sentimientos, no por lo que haces, no por lo que crees que estás haciendo algo correcto, no, por la palabra del Señor. Hay una confianza que es generada por la palabra de Dios, ¿verdad? Y ciertamente uno no puede confiar en alguien que no conoce. Ciertamente uno va a confiar en alguien que está conociendo. Y lo que la palabra nos enseña, que la única forma de conocer a Dios es por su palabra. Y conocerlo a Él genera una confianza. Y la confianza en Dios va a generar y va a producir una permanencia. Esta permanencia es totalmente independiente de nuestra vida externa. Esta permanencia es verdadera, porque no depende de lo que tenemos o lo que no tenemos, o lo que nos pase, o lo que pasará más adelante. Simplemente esta permanencia depende de Dios, de su palabra en nuestra vida, que nos afirma, que nos ancla en Él. Y es algo maravilloso, porque es un día de celebración, un día para celebrar. ¿Pero qué estás celebrando? ¿Los regalos solamente? ¿Estar juntos como familia? Amén a eso, ojo. Amén al compartir. Amén a estar juntos como familia. Pero realmente, ¿por qué debemos de celebrar? Es un día, es un recordatorio, ¿verdad? Que en un tiempo determinado, no sabemos exactamente la fecha, pero en un día, Dios se hizo hombre, que es Cristo. 100% hombre, 100% Dios. Él se hizo uno como nosotros, Él sufrió, Él murió por ti, pero también resucitó por ti, por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Él sufrió aquello que debíamos sufrir. Él tomó nuestro lugar para que nosotros realmente podamos ser salvos por gracia, creyendo en Él. La única forma de creer en Él es por su palabra, por el oír y el oír de su palabra. Y vemos cómo la palabra nos menciona un versículo más. Y dice en 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Hay una vida, ¿verdad? Hay una vida que se encuentra escondida en Cristo Jesús. Una vida en abundancia, una vida verdadera, una vida de descanso, una vida de reposo, una vida realmente genuina, donde nuestra vida empieza a ser transformada por la palabra, y es la obra de Dios que hace nuestra vida. Es un día de celebración, claro que sí, de recordar que Él vino a este mundo,
de recordar la obra que Él ha hecho y de recordar que Él vendrá por segunda vez por su pueblo, por su iglesia. Así que es un tiempo de festejar y de celebrar, recordando este nacimiento maravilloso y grandioso que ha traído paz a nuestra vida. Nos transformó la vida, nos cambió la vida totalmente, de adentro hacia afuera. Y estamos en ese proceso de transformación, en ese proceso de perfección, en ese proceso de que Dios cumpla, ¿verdad? Mejor dicho, de cumplir el propósito por el cual Dios te trajo a ti y también me trajo a mí. Así que yo te animo en esta mañana a que festejemos juntos este tiempo de Navidad, recordando o celebrando realmente este verdadero significado de nacimiento de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra. Si no fuera por tu palabra, realmente no te conoceríamos, Señor. Si no fuera por tu palabra, no nos gozaríamos de lo que tú, las promesas que se encuentran en ella, lo que tú nos has dado, Señor, por herencia. Damos las gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, porque tú te hiciste como nosotros, porque tú realmente hiciste una obra. Y ayúdanos, Señor, a que como iglesia, seamos esa iglesia, Padre amado, de poder anunciar la verdad que se encuentra en ti, de poder anunciar, Señor, tus verdades, tu evangelio a la gente que necesita de ti. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo de palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo. Dios te bendiga. ¿Cómo están, familia de Dios? Dios los bendiga. Estamos aquí para recordar que la Navidad es el regalo del cielo para la tierra, para que la humanidad sea salva y tenga una nueva oportunidad de vivir según los patrones de Dios, no lo que uno quiere hacer o lo que el mundo nos dice. El regalo, realmente regalo, fue la vida de Jesús, que lo destruyeron, pero Él resucitó al tercer día, dándonos la victoria total. Ese es el significado verdadero de la Navidad. Dios les bendiga, hermano. Feliz Navidad. Jesús es nuestro Salvador. Quiero que recuerden siempre que también es nuestro Señor. Feliz Navidad.